titula como La doctrina del Señor y la doctrina de los hombres. La doctrina del Señor es una doctrina que nos fortalece, es la doctrina que ahora nosotros estamos teniendo, es la doctrina del Señor. Hubo un momento en el que sentimos de que ya no podemos más, porque el camino del Señor no es fácil, es difícil su camino. No es fácil la doctrina del Señor. Para todos, para algunas personas, creen que es muy estricto, pero así es el camino. Pero el camino de los hombres, la doctrina de los hombres es el pecado. Ustedes saben muchas cosas malas. Y eso para el hombre es fácil. Pero ese camino lleva a la perdición. Por eso tenemos que seguir el camino del Señor. Él es el único. Él es nuestra fortaleza. En Él confiamos, hermano. La doctrina del Señor es aquella doctrina que nosotros seguimos. Es acerca de predicar su palabra. Es acerca de seguir al Señor. Mas la doctrina de los hombres es una doctrina muy fácil para el mundo. Las pasiones de la vida, las pasiones del mundo, algunas personas los arrastran a la doctrina de los hombres, pero esa doctrina lleva a la perdición. La doctrina del Señor es aquella que nos puede ayudar en nuestra vida diaria, nos puede ayudar en todo lo que hagamos, nos puede ayudar a su doctrina. Vamos al libro de Marcos capítulo 1 versículo 21. Marcos capítulo 1 versículo 21. Los que lo encontraron, pónganse de pie para leer esta bendita palabra del Señor. Marcos 1:21. Y dice su palabra en el nombre del Padre Yahweh, Yahshua HaMashiach y del amado Ruach HaKodesh. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, se enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Estamos haciendo, mis amados hermanos. La doctrina del Señor tiene autoridad. Nosotros no podemos predicar una doctrina si no tenemos autoridad. Los fariseos, los escribas en ese tiempo no predicaban con autoridad, sino que predicaban cosas que no hacían. Pero Yahshua predicaba con autoridad, no como los escribas, dice su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que seguir la doctrina del Señor, porque la doctrina del Señor tiene autoridad. Tenemos que tener autoridad. Si vamos a predicar algo, tenemos que tener autoridad. Si vamos a hablar a alguien del Señor, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tenemos que saber lo que estamos hablando, porque así dice su palabra. Porque se admiraban, y la gente se admiraba de Yahshua por su doctrina, que no predicaba como las otras personas. Porque los fariseos, los escribas, los saduceos predicaban en ese tiempo un ejemplo del amor, y los encontrabas hablando, los encontrabas peleándose con sus hermanos. Los fariseos, los saduceos estaban predicando del perdón, y después lo ve resintiéndose. No tenían autoridad los fariseos. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que tener autoridad. Si nosotros hablamos del amor, tenemos que estar amándonos unos a los otros. Estamos hablando del perdón, tenemos que reconciliarnos. Esa es la doctrina del Señor. La doctrina del Señor es con autoridad.
Dar fuertes palmas al Rey. La doctrina del Señor es con autoridad. Y ahora, ya que la doctrina del Señor, y Yahshua predicaba con el amor, predicaba un ejemplo del amor, y después le encontramos a Yahshua con los niños, amándose, feliz. Y seguimos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero ya que Yahshua tenía tanta autoridad, Yahshua le dice, pero Jesús le reprendió diciendo: ¡cállate y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole, usted sabe, cuando una persona endemoniada sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y les obedecen? Yahshua tenía tanta autoridad que podía echar fuera demonios. Si nosotros tenemos autoridad, tenemos fe, creemos, porque esa es la doctrina del Señor, podemos echar fuera demonios. ¿Alguien está mudo? Podemos hacer que hable. ¿Alguien está ciego? Se le abren los ojos. ¿Alguien está sordo? Oyen. Así predicaba Yahshua. Así era Yahshua. Y después del capítulo 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aunque nosotros no busquemos fama, pero así eran en esos tiempos. Pero hay que aprender de Yahshua. Todo lo que ha hecho Yahshua hay que aprender, porque Yahshua predicaba y los demonios le obedecían. Yahshua echaba fuera demonios, le obedecían porque tenía autoridad. Nosotros en esta tierra tenemos que tener autoridad. Estamos echando fuera un demonio con autoridad, porque Yahshua, cuando echaba fuera demonios, no titubeaba, no tenía miedo, sino Yahshua con autoridad: sal de él. Como lo ves en estos versículos que estamos leyendo, el demonio estaba sacudiéndose, estaba hablando que él es el Santo de Dios. Un demonio habla, pero con tanta autoridad que tenía Yahshua, hace que el demonio agarre y dice: cállate y sal de él. Y le ordenó al espíritu para que se fuera. Después la persona está retorciéndose estaba, y sale el espíritu malo. Y ese hombre vuelve a ser como cualquiera de nosotros, una persona común y corriente, sin demonios. Nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que tener autoridad. Mas la doctrina de los hombres. Vamos al libro de 2 de Juan, capítulo 1, del versículo 10. Versículo 10. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 10. Muy bonita esta palabra, hermano. Y los que lo encuentren digan amén. Y los que lo han encontrado: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Algunas personas mundanas, perdón la expresión, nosotros les invitamos, vienen, tocan la puerta, nosotros: bienvenido, esta es tu casa, el famoso dicho. Porque no podemos aceptar a una persona con la doctrina de los hombres. ¿Por qué? En el versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquel hombre
que tiene una mala doctrina, que sería la doctrina de los hombres, comete malas obras. Si nosotros le estamos diciendo bienvenido a una persona inconversa, o bueno, a una persona que está, usted sabe, que no tiene tu doctrina, le decimos bienvenido. No, hermano. Nosotros también podemos caer en la doctrina de los hombres. No tenemos que ser como los hombres de esta tierra, porque estos hombres cometen muchos pecados, cometen muchas iniquidades, pero nosotros no. Y en el versículo 9 dice su palabra: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, en la doctrina de los hombres, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquel que está en la doctrina de los hombres, no, Señor, nada. No, Señor, quiero que me bendigas. No te va a escuchar. Porque en el libro de Isaías capítulo 59 dice: ¿acaso el Señor ha cortado su oído para no escucharlos? ¿Acaso ha cortado su mano para no bendecirlos? Es su pecado, es su mala doctrina, es su pecado, es su iniquidad, los que han hecho que el Señor se aparte y ya no los quiere escuchar. Porque aquel que se extravía no tiene a Dios. Repitan conmigo: el que se extravía no tiene a Dios. Tenemos que tener al Señor donde vayamos, al lugar donde nos encontremos. Siempre el Señor tiene que estar con nosotros. En el trabajo, el Señor tiene que estar con nosotros. En el Salmo 23, su palabra dice: Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Y en el versículo más adelante: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Uno que guarda y que tiene la doctrina del Señor, no importa que ande donde dice la gente, donde está más matando gente. No importa que ande en el lugar más peligroso de la zona. El Señor va a estar con él y él será el invisible ante todas las personas malas, porque el Señor estará con él. Pero aquel que no guarda la doctrina del Señor y tiene la doctrina de los hombres, no tiene a Dios. Y en el libro también de Segunda de Juan, Segunda de Juan, en el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Como les dije hace un momento, tenemos que tener amor. Esa es la doctrina del Eterno, tener amor. Y en el título dice: permanecer en la doctrina de Cristo, en la doctrina del Señor. Y este es el amor. Si nosotros queremos estar en la doctrina del Señor, tenemos que amarnos, que cuidarnos, que protegernos. Porque hay veces que algunos se dicen que sí tienen la sana doctrina, están en la doctrina del Señor, pero no aman. Y eso es algo de lo que dice la palabra para tener la doctrina del Señor, que tengamos amor. Y en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Nosotros no podemos estar en una doctrina de demonios.
en una doctrina de hombres, porque se levantarán engañadores. Y tú, al juntarte con uno de esos engañadores, somos cómplices. Y estamos perdiendo nuestra salvación. No te olvides, hermano, no pierdas tu salvación. Por un pequeño error que puedes cometer, puedes acabar contigo, puedes acabar con todo lo que tengas. Porque nosotros, al estar con engañadores, porque así dice su palabra, con engañadores, porque aquellas personas que están en la doctrina de hombres son engañadores, y aquellas personas, yo lo sé, que predican su supuesto evangelio, su supuesta mensaje, predican, ellos no creen. Dice que los engañadores, dice que los que están en la doctrina de hombres no creen que Yahshua ha venido en carne, o sea, no creen que Yahshua siquiera ha existido. ¿Por qué? Esos son los engañadores. Y quien hace eso es el engañador y el anticristo. O sea, nosotros, ¿qué podemos estar haciendo, hermanos? ¿Qué podemos estar haciendo? Porque aquel que le traiga o aquel que venga una persona extraviada, le venga una persona con la doctrina de los hombres que no teme a Dios y comete pecados, aquella persona no hay que recibirlo en nuestra casa, hermano. No hay que recibirlo. Nos vamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Empecemos desde el 9. Y es su palabra: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuando se oponga a la sana doctrina. Nosotros, esas personas, se les dio la ley para esas personas, no para el justo. Y una persona, se le dio la ley a una persona que anda en la mala doctrina, que anda en la doctrina de hombres. ¿Por qué es de la doctrina de hombres? No podemos seguir a una doctrina de hombres, hermano. Tenemos que seguir en su doctrina de Él. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da todo, hermano. No podemos abandonarlo, no podemos dejar al Señor. Dice su palabra que aquella persona mala que necesita la ley es aquella que se opone a la sana doctrina. Una persona que tiene mala doctrina es una persona que se le dio la ley porque necesitan la ley para que aprendan que esa mala doctrina los va a llevar al infierno. Y si algunos están pecando, pídale perdón al Señor, porque si no se arrepienten, podemos estar cayendo en un pecado grandísimo y al final creer que nos podemos salvar, pero al final yéndonos o yendo a la perdición, por lo cual no queremos, porque la perdición, el lugar de tormento, es un lugar para las personas que fueron muy malas. Nosotros tenemos que estar, no tenemos que estar ahí. Tenemos que guardar la doctrina del Señor. La doctrina del Señor, como les dije hace un momento, es el amor. Es la autoridad. Tenemos que tener autoridad,
pero la doctrina de los hombres es el pecado. Por eso algunas personas han pensado, estando en los caminos de Dios, pensaron que volver al mundo es mejor, que volver atrás es mejor. Y no podemos pensar así, hermano. No podemos pensar así. Estamos en una doctrina de hombres al hacer eso. El Señor que nos dio todo, nos dio la vida, nos dio todo, nos dio casa. No podemos apartarnos de Él, hermano. Hubo una persona que alguna vez estuvo en un momento en el mundo. Estuvo en el mundo. Y en aquel mundo, era horrible para nosotros. Había borracheras, había muchas cosas. Pero aquella persona decidió volverse a Dios y al fin encontró la paz para su vida. Encontró la paz para aquella persona. ¡A su nombre! Nosotros no podemos estar en la doctrina de hombres. Tenemos que tener la doctrina del Señor. Aquella doctrina es aquella que nos salva. Y por guardar la doctrina del Señor, podemos ir al cielo. Yo sé que no es fácil. No es fácil perdonar. Si a ti una vez te han ofendido, una vez una persona, un ejemplo, Gigi Ávila, que matan a su hija y la persona que lo mató lo iban a llevar a la silla eléctrica. Y así se ve cómo nosotros amamos, cómo es la doctrina del Señor. Y Gigi Ávila agarra y no le deja, no quiere que la metan en la silla eléctrica. Si no me equivoco, no le ponen a la silla eléctrica. Gigi Ávila perdonó aún a la persona que le hizo daño a él al matar a su hija. ¿Nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos, hermano? Nosotros necesitamos más de Él, más de su presencia, más de su doctrina. Si nosotros estábamos en un momento pensando que era mejor ir al mundo, no, hermano. Yo nunca he experimentado que es estar en el mundo. Pero como veo muchas personas, veo que es horrible, hermano. Estar en borracheras, estar en los vicios, estar en el alcohol, las drogas. Es horrible, hermano. Yo sé que aquellas personas que ahora están en la doctrina de demonios, la doctrina de hombres, están sufriendo. Están pasando por un momento de dificultad. Pero nosotros, el Señor nos dio todo y estamos aquí. Estamos aquí en su casa de oración. Él permitió que estemos aquí. Él permitió que estemos en su casa. Tenemos que seguirlo, hermano. Tenemos que seguirlo a Él. Tenemos que seguir al Señor. Nos vamos al libro de 1 de Timoteo también, capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, si nosotros nos volvemos a Él y enseñamos la buena doctrina, nosotros seremos nutridos. Estamos nutridos y enseñamos a los hermanos la buena doctrina, desechando las fábulas, desechando los cuentos, desechando todo, enseñamos la buena doctrina. Porque hay una gente que seguía de fábulas, seguía de cuentos, pero nosotros no, hermanos. No hay que guiarnos de fábulas. Tenemos que guiarnos con la buena doctrina
que el Señor nos dio. Y esa buena doctrina es seguirlo a Él, es enseñarla. Si nosotros tenemos la buena doctrina, tenemos que enseñarla. Eso es parte de la buena doctrina, enseñarla. Si nosotros sabemos qué es la buena doctrina y entendemos hoy que con ella podemos ir al cielo, entonces, hermano, tenemos que enseñarla. Si vemos un ejemplo, a tus tíos del mundo, a tus primos del mundo, tenemos que enseñarle esta doctrina para que no sigan su doctrina de hombres, sino sigan la doctrina del Señor. Porque el Señor es el que nos liberta, nos sana, nos restaura, nos da todo, hermano. Su doctrina, esa es la doctrina del Señor, aquella doctrina que no puede ser reemplazada por ninguna otra. Y en el versículo 16, esa palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Como les estaba diciendo, hay que meditar en la doctrina. Vemos mi doctrina. ¿Estoy fallando al Eterno en algo? Supuestamente tengo buena doctrina, estoy mintiendo. Tengo algo que no es mío. No estamos siguiendo su doctrina. Meditar en la doctrina. Meditar en lo que estamos haciendo. Siempre háganlo eso. Medita. Si vemos que estamos pasando algo malo, necesitamos la doctrina del Señor para ser salvados. Porque así dice, pues ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Con la doctrina del Señor tenemos todo. Con la doctrina del Señor, es su doctrina del Señor. A meditarla. Si vemos que según nosotros tenemos la doctrina del Señor y estamos mintiendo, una broma. No, hermanos, tenemos que estar en su doctrina. No tenemos que estar así atrás. Tenemos que estar en su doctrina. Su doctrina es la que nos salva. Si vemos que tenemos la doctrina del Señor, hay que ver lo que estamos haciendo para salvarnos nosotros y a los que nos oyen. Por eso tenemos que predicar esa doctrina del Señor. Tenemos que predicarla para que el Señor nos pueda sanar, el Señor nos podamos ser salvados por medio de ella. Podamos ser salvados. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y en el libro de también 1 Timoteo, capítulo 6, esta vez, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Ves, hermanos? Aquellos que están enseñando otra cosa que no es del Señor, dice su palabra claramente, explícitamente, nada saben. Tenemos que persistir en nuestra doctrina. Aquella persona que está enseñando y ves enseñando otra cosa, ya ven viendo, dice su palabra, nada sabe. Y no te juntes con esas personas. Y con esas personas no te juntes.
Así dice su palabra. Dice la palabra, apártate de ellos. Ya no los sigas. Ya no seas su amigo. Si ve que te está enseñando otra cosa que no está en la doctrina del Señor, que es su palabra, si no está en su doctrina que nos han enseñado, que es conforme a la piedad, no te juntes, porque no saben nada. Por eso dice su palabra, júntate con sabios y sabios serás. No te juntes con aquellas personas que tienen una mala doctrina, una doctrina de hombres, porque aquellas personas te van a hacer tropezar a ti. Y ya no seguirás a Cristo, si no creerás en doctrina de demonios, que Cristo no existió, que Cristo no nació y no murió. Te van a jalar si tú sigues con ellos. Por eso, hermano, si tú estás con una persona que tiene mala doctrina, no te juntes, más bien háblales, corrígeles. Ya no te juntes con ellos. El Señor sabe. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, verso 28. Nosotros por la buena doctrina, por predicar, no es fácil, hermano, como les dije. Hechos 5, 28. No es fácil. No es fácil lo que estemos pasando. Si vemos que estamos en un problema, porque no es fácil su doctrina. Los apóstoles pasaron por eso. Los apóstoles fueron perseguidos. ¿Y su palabra? Ahí dijeron los del concilio, el sumo sacerdote les preguntó, desde el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y aquí viene la doctrina del Señor. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levanta a Yahshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y después sigue el discurso de Pedro que habla con el sumo sacerdote. Pero fueron perseguidos. Fueron perseguidos. A Pedro lo metieron en la cárcel. A Jacobo lo mataron. Supuestamente por llenar con su doctrina. Por llenar con la doctrina del Señor a todo Jerusalén. Eso tenemos que hacer nosotros. Predicar su palabra. Predicar esta sana doctrina. No estar en esa doctrina de demonios. Tenemos que predicar la sana doctrina. Esta sana doctrina tenemos que predicarla. Tenemos que predicar la sana doctrina. No tenemos que estar así. Pedro fue perseguido. Pedro se fue, lo echaron a la cárcel por predicar la sana doctrina. Tú por predicar la sana doctrina ya no estás como en los tiempos de antes, pero predica. En otros países la gente por predicar la sana doctrina los matan. ¿Qué harán esa gente? Pero nosotros no. Tenemos que predicar la doctrina de Cristo mientras podamos. Porque si no salvamos, porque si no, nosotros seremos los culpables. Nosotros no tendremos esa doctrina. Tenemos que predicar la sana doctrina. Tenemos que predicarla. No podemos estar callados. No podemos estar callados, desalentados. Tenemos que seguir la doctrina de Cristo. Y eso se entregó por nosotros. Tenemos que seguir su doctrina.
Yahshua predicaba con autoridad. Tenemos que predicar con autoridad. Yahshua amaba, tenemos que amar. Yahshua dijo que no perdonen tan solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7 a tu hermano. Tenemos que predicar cuantas veces puedas. El Señor me dio muchas oportunidades a mí. Yo una vez estaba para predicar la sana doctrina, para predicar su palabra. Yo una vez estaba en la casa de mi tía y el Señor me daba muchas, y el Señor me sigue dando muchas oportunidades para predicar su palabra. Estaba ahí, estábamos en el sillón. Mi tía estaba ahí, yo estaba por acá. Entonces, mi tía me cuenta acerca de que está mal, tiene dificultades, está mal de la pierna, la columna, si no me equivoco. Y nosotros tenemos que ser como Yahshua. Y yo empecé a hablarle, empecé a predicarle. No importa lo que estés pasando, el Señor te va a dar la oportunidad. A mí me dio muchas veces, y esa no fue la única. Me pasaron muchas y muchas y muchas veces que el Señor me dio la oportunidad de hablar. Y si el Señor te da la oportunidad, no la desprecies. Yo le prediqué a mi tía, le prediqué a mis tíos. Espero que se vuelvan al Señor. Nosotros tenemos que volvernos a Él, estar en sus caminos, no estar en una doctrina de hombres. La doctrina del Señor es predicar su palabra, no es estar en otras doctrinas. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Por eso no hay que seguir la doctrina de los hombres. Los que le encuentran digan amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Amén. Les espero. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Y dice su palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, o sea, la doctrina de... ¿Se escucha la doctrina de? La doctrina de los hombres, hermano. La doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La única doctrina que podemos tener es la del Señor. Los nicolaitas, el Señor aborrece. La doctrina de Balaam enseña, porque los que están con la doctrina de los hombres también enseñan. ¿Balaam qué era, hermano? ¿Qué era Balaam? ¡A su nombre! Balaam era un profeta. Pero por esa mala doctrina que tuvo Balaam, enseñó a Balac a cometer pecados, enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y nosotros esa mala doctrina, estamos haciendo caer en tropiezo a los más pequeños, a los de Israel en ese tiempo, y hacerlo que rindan culto a ídolos, rendir a estatuas de piedra, madera,
Por eso tenemos que seguir la doctrina del Señor y no de los hombres. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Pónganse de pie, mis amados hermanos. Pónganse de pie. Esta vigilia, el Señor ha permitido escuchar este mensaje, por la cual esta doctrina, si nosotros estamos cayendo en la doctrina, una mala doctrina, estamos cayendo en doctrina de hombres, volvernos a Dios. Estamos cayendo en mala doctrina, volvernos a nuestro Hacedor. Tenemos que volvernos a Dios, volvernos a Él, volver a su doctrina. Si alguna vez hemos caído en la doctrina de hombres, hemos caído en la mala doctrina, que es aquella que se opone a la voluntad de Dios, hay que arrepentirnos, hermanos. Y si alguna vez hemos estado cayendo en la doctrina del Señor, hay que decirle: Dios mío, gracias, Señor. Perdóname, Señor, estaba cayendo en una doctrina de hombres, en una mala doctrina, en una doctrina que solo creía yo, en una mala doctrina. Si yo pecaba, Señor, dile, si yo pecaba, hacía lo malo, perdóname, Señor. Ya no quiero esta doctrina de hombres, quiero una doctrina tuya, Señor. Ya no quiero caer en los pecados de antes, sino que quiero una buena doctrina, una sana doctrina, tu doctrina, Señor. No puedo vivir sin ti. Si alguna vez intenté o pensé alejarme de tus caminos, perdóname, Señor. Oren, amados hermanos, no duerman. Estamos cansados. Falta menos de media hora, hermanos. Ya nos vamos. Pero en este corto tiempo que nos queda, hay que hacer todo lo posible para pedirle perdón. Si una vez hemos caído en una doctrina mala, una mala doctrina, perdóname, Señor, dile. Está pecando, haciendo lo malo ante ti. Perdóname, Señor. Ya no quiero volver atrás. Ya no quiero volver. Si alguna vez pensé en alejarme de ti e irme al mundo, así dile, hermano. Si alguna vez hemos pensado irnos al mundo, perdóname, Señor, dile. Si alguna vez hemos estado pensando en ir al mundo, en abandonar el camino del Señor, dile perdóname, porque nos hemos estado apartando del Señor. Nos hemos estado apartando, hemos estado pensando, cayendo en una mala doctrina. Perdóname, Señor, dile. Quiero volver a tu doctrina, Señor. Quiero volver a ti. Quiero volver a tus caminos, Padre. No quiero caer en una mala doctrina, Señor. No quiero caer en una doctrina mala, sino que yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu presencia, Padre. Ya no quiero caer en la doctrina de hombres. Seguramente estaba cayendo. No quiero, Señor, caer en tus brazos. Quiero irme contigo, Señor. No quiero caer. No quiero fallarte. No quiero hacer lo malo. Si una vez nosotros hemos caído en la doctrina, dile perdóname, Señor. Perdóname si hemos seguido una mala doctrina. Perdóname, dile. Sí, dile, Señor. Y Él te devolverá. Y Él te perdonará. Sigue la doctrina del Señor, hermano. No vuelvas atrás. No hay que volvernos atrás. No hay que volver al mundo. Hay que seguir con su doctrina de Él. Hay que seguir con Él.
poder, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos das. Te agradecemos por esta palabra. Por esta palabra que el Señor nos da acerca de esta doctrina. Si hemos caído en una mala doctrina, perdón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Amén.